Hola, nos volvemos a encontrar nuevamente, esta vez para seguir ampliando conceptos contables. Ahora vamos a hablar de las cuentas patrimoniales. Ese patrimonio se estructura de la siguiente manera: el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Dentro del activo y del pasivo hablamos de activos y pasivos corrientes y no corrientes, y de pasivos corrientes y no corrientes. Vamos hoy a dedicarnos a hablar de qué significa esto de activos corrientes y no corrientes. Primero, volvemos a definir el activo como ese recurso económico que controla la entidad. Tengan en cuenta que ese recurso económico es material o inmaterial y que ese recurso económico no es nada más ni nada menos que los bienes y derechos que son propiedad de esa organización. Dentro de esta división nos vamos a encontrar con los activos y los pasivos corrientes y no corrientes. En este primer caso, vamos a hablar de todo aquel activo que es corriente, o sea, que nosotros también lo podríamos definir como el circulante o líquido de la empresa. Y definiremos al activo corriente como aquel bien que puede transformarse en líquido, que puede tener liquidez, convertirse en dinero en menos de los 12 meses del ejercicio. O sea, desde la fecha de finalización del ejercicio serán corrientes todos aquellos bienes que nosotros sabemos que son líquidos a ese momento o que se van a convertir en líquido a partir de ese momento y hasta los 12 meses que tenemos a continuación, ¿sí? Obviamente que el activo corriente por excelencia es el efectivo y todo lo que tenga que ver con las disponibilidades. Por eso, las disponibilidades, el rubro caja y bancos, o como se llame en el futuro, siempre será activo corriente. Obviamente que ciertas existencias, las inversiones temporarias, ¿sí?, son activos corrientes. También podemos denominar activo corriente a todos aquellos activos que nos sirven para cancelar los pasivos corrientes. Entonces ahora vamos a ver qué son los activos corrientes. Nos vamos a encontrar que obviamente caja y bancos, todo aquello que represente las disponibilidades de nuestra organización, será activo corriente. Las inversiones temporarias, los créditos por ventas, los otros créditos, los bienes de cambio y los otros activos. Tengan en cuenta que todos estos que no son líquidos al cierre del ejercicio, debemos tener la certeza que se van a transformar en líquidos durante los 12 meses restantes, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué son los activos no corrientes. Obviamente que todo aquello que no pueda ser clasificado como corriente será no corriente, ¿sí? Obviamente que los activos no corrientes son los activos fijos que tiene la empresa, ¿sí? Son activos duraderos y que también tienen una propiedad de ser poco líquidos. Se necesita un tiempo importante para transformarlos en dinero en efectivo. Obviamente que estos activos forman parte de la estructura de la organización, de la estructura de la empresa, ¿sí? Y que no están en nuestros activos para conseguir liquidez, para conseguir dinero al corto plazo, sino que son activos, son bienes y derechos que nosotros tenemos a largo plazo, ¿sí? Acá vamos a encontrar otra clase. Obviamente que aquí no nos vamos a encontrar con el rubro disponibilidades y sí nos vamos a encontrar con los créditos por ventas, los otros créditos, los bienes de cambio.
los bienes de uso que automáticamente decimos que solamente los vamos a clasificar como activos no corrientes por ser parte de nuestro activo fijo. Las participaciones permanentes en sociedades, o sea, las inversiones permanentes, otras inversiones a largo plazo, los activos intangibles, también los bienes inmateriales, nosotros solamente los vamos a clasificar en el activo no corriente y otros activos que superen los 12 meses para transformarse en efectivo. Hemos visto los activos corrientes, vamos a hablar de los pasivos. Previamente tenemos que decir, son los pasivos la obligación que tiene esa empresa, esa organización, en entregar activos, prestar servicios a terceros como consecuencia de hechos que ya han acaecido en esa empresa, en esa organización. También los pasivos se dividen en corrientes y no corrientes. La única característica que tanto en los pasivos corrientes como en los no corrientes tenemos la misma cantidad de rubros y la misma ubicación de los rubros, ¿sí? De acuerdo a su obligación, y por lo tanto vamos a decir que esos pasivos corrientes son aquellas obligaciones, son aquellas deudas, ¿sí? A corto plazo, o sea, que ya son exigibles al cierre de los estados contables o que son exigibles a un año o menos de un año del cierre del próximo estado contable, ¿sí? Por lo tanto, estos pasivos corrientes le exigen a la organización una capacidad para generar recursos que puedan atender a esas obligaciones que van venciendo durante todo ese periodo. ¿Cuáles son los pasivos que nosotros después vamos a ir desarrollando? Son las deudas comerciales, los préstamos, las remuneraciones y cargas sociales, las cargas fiscales, los anticipos de clientes, los dividendos a pagar y otras deudas que sean exigibles o que vayan a ser exigibles en ese periodo de los 12 meses desde el cierre del balance de los estados contables. Y las previsiones. Obviamente que los pasivos no corrientes, ¿sí? Son el pasivo fijo que tiene la empresa y son aquellas deudas y obligaciones que tendrán que ser satisfechas, canceladas, con más de un plazo de 12 meses desde el cierre de los estados contables, ¿sí? O sea que el vencimiento será superior a un año. Y obviamente que esos pasivos no corrientes en algún momento se transformarán en pasivos corrientes para la empresa, ¿sí? Obviamente que, como ustedes están viendo, los pasivos no corrientes también tienen la misma división que tienen los pasivos corrientes, ¿sí? Y la misma ubicación. Y el patrimonio neto, nuestro patrimonio neto, o sea, lo que en la ecuación es la diferencia entre el activo y el pasivo, está conformado por el capital, las reservas y los resultados. Las reservas están conformadas por la reserva legal, la reserva estatutaria y las reservas facultativas o voluntarias, y los resultados en resultados acumulados y resultados del ejercicio. En otros videos nosotros vamos a demostrar, ¿sí? O vamos a desarrollar en cada uno de estos rubros, en el activo, en el pasivo y el patrimonio neto, las cuentas más importantes para que sepamos cómo es el manejo de cada una de ellas. Muchas gracias.